Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu voz en este día resuena en nuestras aguas, Señor. Tu voz toca nuestras aguas y comienza a formar tu imagen en nosotros. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que así como cantábamos, Señor, en la adoración, tú comienzas a escribir una memoria nueva dentro de nuestras aguas, dentro de nuestro espíritu. Señor, nos presentamos delante de ti y declaramos, Señor, que como cuerpo podemos avanzar en pos del propósito, de la promesa que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, declaro que tú guardas esta atmósfera, Señor. Vengo a orar para que todos nuestros entendimientos sean abiertos, nuestros sentidos espirituales, Señor, aún la atmósfera espiritual de este lugar, Señor, se sujete a tu nombre, Señor. La atmósfera de nuestra mente se sujete a tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, llevamos cautivo ahora todo pensamiento que se levanta en tu contra y que no permite tomar tus palabras. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, ¿quiénes vinieron el domingo pasado? ¿Pueden levantar su mano? ¿Pueden levantar su mano? Perfecto. ¿Alguien se acuerda de lo que... Amplíala. Desde el principio. Perfecto. Hoy día vamos a hablar acerca de las memorias que están en el agua. Vamos a tocar algunos conceptos que son científicos y vamos a ir ligando esto a la palabra. La palabra, el Señor hace tiempo nos viene hablando acerca de que el agua, nuestra agua, tiene una memoria espiritual. Y hemos estado indagando durante harto tiempo ya, y el Señor nos permitió conectar esto a distintos hallazgos que han habido en el ámbito científico. Les preguntaba a quiénes vinieron el domingo pasado, ¿verdad? Vi unas manos arriba. ¿Quiénes tenían las manos arriba? A ver, levánteme bien su manito, no la esconda. Ahora son menos. Es como que temen que le vayan a preguntar. Ya los pillé. A ver, levante su mano. ¿Quién vino el domingo? Bien alta, bien alta. Eso, muy bien. Ya, hermanos, ¿qué se habló el domingo en la adoración? ¿Quién recuerda algo? Por aquí vi una mano levantada. Tío, hermano Álvaro, por favor, cuéntenos. Se habló del cántico de Moisés. No se escucha. Se habló del cántico de Moisés. ¿Y cómo era ese cántico? A ver, cántelo. Tendría que leerlo de nuevo. Muy bien. Se habló acerca del cántico de Moisés. ¿Qué más? ¿Habían manitos por acá? Por allá vamos a ver. Rápido, rápido. ¿Quién de acá estuvo el domingo pasado? ¿Recuerdan algo de la adoración? No, hermano, hasta el momento. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué? Del Salmo 103. ¿Y qué decía? Bendice alma mía a Jehová y no olvide todo mi ser de bendecir su santo nombre. ¿Ya? Hermano, ¿por qué hago esto? Porque sabe que nuestra memoria es frágil. Y hay palabras del Señor que son súper importantes de retener. Esta es la manera en la que el enemigo te roba una palabra. Te roba una palabra direccional. De esta manera te la roba. Cuando uno no le da importancia a la palabra, no comienza a caminar en el tiempo que Dios habló.
Esto es exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel. Dios le daba una dirección. ¿La seguían? No. El domingo pasado sucedieron varias cosas. Lanzamos varias palabras. Al final hablamos acerca del cántico de Moisés, ¿verdad? Y decíamos que Moisés, ese cántico aparece 3 veces en la palabra. La primera vez el cántico de Moisés aparece cuando salen de Egipto. Salen de Egipto y aparece el primer cántico. El segundo cántico aparece cuando Moisés ya estaba a punto de morir y empieza a escribir un cántico. Y el tercero aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis dice, y ya no es solo el cántico de Moisés, sino que añade otro cántico. Añade el cántico del Cordero. Hoy día vamos a hablar acerca de esos cánticos y los vamos a ir asociando a las memorias de las aguas. Porque el Señor lo que nos decía el domingo era que Él tenía que separar las aguas de arriba de las de abajo, como lo hizo en el principio. Separar las aguas que nos llevan a adorarlo de las aguas amargas que nos detienen. ¿Ya? Eso como un resumen. Entonces hoy día vamos a hablar de las memorias de las aguas y de los cánticos. Vamos con la primera. El primer cántico, como les decía, aparece en la salida de Egipto. Los voy a contextualizar, ustedes se saben la historia. Estaba el pueblo de Israel, el Señor iba delante de ellos, puso una nube, una columna de fuego. Él iba delante de ellos, ¿verdad? Y llegan al punto del Mar Rojo. ¿Cómo lo iban a cruzar? El Señor por primera vez divide las aguas y el pueblo de Israel comienza a avanzar. Imagínense ese momento, ellos pasando en medio de un mar. Dice que las aguas eran como paredes a sus costados, pasando el Mar Rojo. Y detrás venían los egipcios. No era una situación muy fácil. Me imagino que hasta las más ancianas estaban corriendo, hermano. Imagínense atrás con una carroza de Faraón, ¡guau!, viniendo detrás de ustedes. ¿Cómo escaparía usted? ¿Qué haría? No, correr nomás, pues correr. ¿Correría solo o llevaría a su hija? No, a todos, pues así, en brazos, de la mano, como sea. Y si tuviéramos todos nosotros que correr, ¿qué haría usted? ¿Se preocuparía solo de su familia? ¿Miraría a quién va más atrás? ¿Miraría a quién está? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Alguna vez ha pasado esa situación donde siente que hay perseguidores de usted y tiene que llegar a un punto? Es típico que muchos soñamos o han soñado a veces que tienen que correr y van lento en el sueño y vienen los perseguidores. ¿A quién le ha pasado? Ya, eso es una realidad espiritual. Muchas veces tenemos perseguidores, gente que viene detrás de nosotros y tenemos que atravesar lugares. Pero ¿sabes qué? Ese momento era sumamente difícil para el pueblo de Israel. Ellos estaban con la lucha en su corazón. ¿Será que Dios de verdad nos va a responder? ¿Será que Dios va a estar con nosotros? Y pasado ese mar, pasado ese tiempo, dice que ellos prorrumpieron, explotaron en alabanza. ¿Se ha sentido de repente que está pasando por una prueba dura, difícil, que ahí lo tiene entre la espada y la pared, y de repente el Señor abre el proceso y usted vence? ¿Qué se siente? Explota tu espíritu. No es una adoración, Señor, te alabo, sino es una aclamación, algo que nace de lo profundo de tu espíritu. Les decía que el pueblo de Israel prorrumpió, que en su raíz es ranán, como rana, también está relacionado. Las ranas como que crujen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya, viene de ahí, de crujir, pero es un sonido, el ranán, esa alabanza, es un sonido estridente.
¿Se imagina un sonido estridente en silencio? El pueblo de Israel rompió los cielos de ese lugar, los abrió con su cántico. Aclamaron al Señor. Ranán es alabar, es aclamar, es voz de júbilo, es un grito de alegría. Primera de Corintios dice que el momento en que Moisés atraviesa el Mar Rojo, dice, y por Moisés fue bautizado el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Moisés pasa este Mar Rojo, se cumple parte de su propósito. ¿Qué quiere decir Moisés? Salvado de las aguas. Primero fue salvado en su nacimiento, pero después, ¿qué tuvo que traer? Salvación al pueblo. ¿Cómo? Las aguas se abren. Porque iban con Moisés, había un propósito en él. Y cuando se abre el mar, lo que sucede es que el pueblo pasa, pero hay un bautismo. ¿Qué se traga el Mar Rojo? ¿A quién se tragó? A los egipcios. Se tragó a Faraón y a su campamento. ¿Saben lo que hace el agua en el bautismo? El agua absorbe tus perseguidores, los retiene para que tú camines en libertad. Y aquí se comienza a tejer lo que nosotros denominamos la memoria del agua. Porque le hago una pregunta. ¿El pueblo de Israel, a pesar de que salió de Egipto, era libre? ¿Qué le pasó? Vamos por acá. Su mente aún no cambiaba. ¿Su mente no cambiaba? Había incredulidad. ¿Había incredulidad? Presos del pasado. Presos del pasado. Porque el pueblo de Israel entraba en una transición. Las transiciones son los periodos más difíciles porque tienes la sombra del pasado y algo que no sabes hacia dónde va. Transiciones. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel fue bautizado, como les decía. Esas aguas tienen que ver con la acción de la palabra para comenzar a reformar tu manera de pensar. El Señor nos decía en un tiempo de intercesión, pasado la Pascua, que Él tenía que volver a venir. Todos saben que el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? El Señor me decía, ¿sabes qué? A pesar de que comieron Pascua, hay esclavitud y hay muerte. Pero yo me voy a acercar a la iglesia, me voy a acercar a cada uno de ustedes y les voy a empezar a predicar. Así como les prediqué a los espíritus encarcelados, les voy a predicar. Les voy a predicar a las áreas de cautividad que tenemos, para que al predicarles la verdad puedan ser libres. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor? Te va a comenzar a abrir los oídos para escuchar su prédica, sus palabras. Dice la Biblia que con cánticos de amor nos rodea. Vamos a empezar a escuchar sus cánticos. Ese es el contexto. La siguiente. Yo les decía que el pueblo de Israel prorrumpió en alabanza. Fue un grito desde su interior. ¿Alguna vez te has alocado por el Señor? ¿Sí? ¿O te da temor quebrar ese cántaro? ¿O te da temor pegar un grito? ¿Alguna vez lo has hecho? Has gritado desde adentro de ti, sin importar quién esté a tu alrededor. Has alabado sin importar qué diga el otro. Yo les contaba a algunos de los chicos que cuando estábamos en Manuel Montt y yo recién había llegado, adoraba con todo al Señor. Y por ejemplo el escenario estaba acá ya, entonces yo adoraba así y terminaba la reunión adorando así.
Entonces como que abría los ojos, ¡ay, miraba que me había dado la vuelta entera! Entonces me daba vergüenza. ¿Pero qué importa? Tienes que prorrumpir en alabanza. Tienes que quebrar esa estructura. Les voy a dar 5 minutitos porque esto es necesario que usted lo estudie. Va a buscar Éxodo 15:1 y va a leer ese cántico. ¿Ya? Éxodo 15:1. Rápidamente. ¿Lo tienen? Perfecto. Esta otra versión, la versión que sale ahí es la Biblia textual. ¿Ya? Lo vamos a ir leyendo, cada uno en su versión, pero la idea es que lo lea con entendimiento. Vaya leyéndolo lentamente y retenga lo que hay del Señor en esta palabra. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército echó en el mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los tragó como hojarasca. Con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, paráronse las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio de la mar. El enemigo dijo: perseguiré, prenderé, repartiré despojos, mi alma se hinchará de ellos, sacaré mi espada a destruirlos a mi mano. Soplaste con tu viento, cubriólos la mar, hundiéronse como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo al cual salvaste. Llevástelo con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Oirán los pueblos y temblarán. Apoderarse de... esta versión tiene unos acentos. Se apoderará el dolor de los moradores de Palestina. Entonces los príncipes de Edom. Y empieza a hablar acerca del cántico. Llega al punto, hermanos, si vemos el 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en la mar, y Jehová volvió a traer las aguas de la mar sobre ellos, mas los hijos de Israel fueron en seco por medio de la mar. Y fíjese en este detalle. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. La siguiente. Este versículo, hermanos, dice que Moisés y el pueblo elevan un cántico, ¿verdad? Había una atmósfera de alabanza, y en ese momento aparece Miriam. Miriam
viene de la misma raíz de Mara, que es amargura o rebelión. Lo que nos está hablando este pasaje, fíjese bien, Miriam, que también quiere decir amargura, era una profetisa. La raíz de profetisa quiere decir una mujer inspirada. Lo que ella profetizó fue un canto de 4 palabras, de 5 palabras. El cántico de Moisés, lo leíamos, es tremendamente largo. Y si usted se fija, el cántico que aparece nuevamente en Apocalipsis es el de Moisés. ¿Por qué? Porque lo que declaró Moisés era algo que estaba sonando en el cielo. No era una respuesta a la atmósfera. Miriam responde a la atmósfera que se generó y a través de la atmósfera comenzó a profetizar. Pero fíjese bien, si el nombre nos habla de un carácter, de un propósito, ¿por qué Miriam, que quiere decir amargura, aparece aquí? Porque la conexión está en los siguientes versículos. ¿Dónde llega el pueblo de Israel? A Mara. ¿Qué es lo que sucede? El Señor pesó la alabanza que se soltó. Pesó lo que se soltó. Y lo que pesó fue lo que había dentro. Se dio cuenta que aún en el pueblo de Israel había una memoria de esclavitud, una memoria de amargura. ¿Qué hicieron en Egipto con el pueblo de Israel? Los amargaron, les pusieron una carga pesada. Y lo que habla este pasaje es que en el fondo el pueblo no había podido salir aún de ese estado. Había una memoria escrita en ellos. ¿Qué es lo que hace el Señor en Mara? Es súper interesante. El Señor quiere tratar a su pueblo. Lo prueba, pero no para destruirlo. Lo prueba para perfeccionarlo, para completarlo. En la adoración del domingo pasado decíamos, cuando seamos hallados en la prueba de la fe, el Señor estaba probando a su pueblo para perfeccionarlo. ¿En qué? En su forma de oír. Él quería tratar con la amargura que había en el pueblo de Israel, con esa memoria amarga. Porque si Él no trataba con esa memoria, ¿cómo el pueblo lo iba a exaltar? Si nosotros sacamos de lo que hay dentro de nosotros, y aunque digas palabras bonitas y tu cántaro está amargo, lo que va a salir de ti, lo que el mundo espiritual va a ver, es amargura siendo soltada. El Señor no pesa lo lindo de tus palabras, pesa lo que hay dentro de ti. Y el Señor pesó lo que había en Miriam. Y en Miriam había amargura, había rebelión representado en lo que había en el pueblo de Israel. El Señor no te pesa por tus palabras, ni siquiera por si sabes orar lindo. Lo que Él llama a eso son vanas palabrerías. El Señor va a pesar tu interior, los ríos, si fluyen o no ríos, si es que hay vida dentro de ti. Y el Señor necesitaba vaciarse en su pueblo. Lo que tenía que hacer entonces era borrar la memoria que se escribió en el agua, en el espíritu de su pueblo. ¿Cómo comenzó? En el Mar Rojo. Porque esas aguas tomaron proféticamente la memoria del pecado de sus perseguidores y la absorbieron. ¿Se entiende ese elemento profético? Esas aguas del Mar Rojo absorbieron sus perseguidores. El pueblo pasó, fue bautizado, pero el agua retuvo sus perseguidores. Y vamos a ver cómo el agua tiene una memoria. Vamos a la siguiente. Lo que el Señor quería tratar entonces en Miriam, que era una profetisa. ¿Qué sentido espiritual representan los profetas, por ejemplo?
¿Qué sentido? El oído, ¿verdad? Pero fíjese, el oído de Miriam tenía un problema, tenía una raíz de amargura. Y vamos a ver cómo en el oído también hay agua, hay líquido. Veamos un poquito eso, les voy a explicar como desde la anatomía, ¿ya? Sí, colócalo nomás. ¿Tienen sonido? Bueno, se lo voy a ir explicando. Esas son las ondas del sonido. Lo que hacen las ondas del sonido se transforman en una onda mecánica, que es la vibración que produce en esa membrana, que produce un movimiento en esos tres huesos, en esos huesos chiquititos, y que posteriormente pasan a la cóclea, que es esa cosa que parece un caracol, y en la cóclea, que es lo que se está acercando, ahí adentro de ese lugar, que usted lo tiene aquí en su orejita, hay líquido. Todo ese lugar está lleno de líquido, y entonces la onda ya no es solo mecánica, sino que pasa al agua. Es una onda acuática y comienza a mover unas células que comienzan a producir una vibración y lo traduce en una energía, en un potencial eléctrico. Ahí muestra un poco las frecuencias y cómo se va produciendo el sonido. Páralo nomás, ponme la otra. Entonces, en resumen, el sonido entra a tu oreja como una onda, pasa y se convierte en una onda mecánica, en una vibración. Esa vibración se pasa al agua y el agua comienza a vibrar. Después de que vibra, se transforma en electricidad, en impulsos eléctricos. Decíamos el domingo pasado que el Señor iba a energizarnos. ¿Cómo? El hermano Hernán explicaba acerca de las termoeléctricas. Decía que ahí había un mover de las aguas, ¿verdad?, que producía energía, ¿sí? Lo mismo tenemos en el oído. Tenemos una termoeléctrica metida aquí. ¿Qué es lo que sucede? Viene la palabra del Señor, pasa por las aguas que representa la palabra y se transforma en una energía. ¿De qué manera? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Dice, es viva y eficaz. Eficaz viene de energies, que es energía. Entonces, si lo vemos, dice, la palabra de Dios es viva, produce vida y te energiza. La palabra de Dios te viene a energizar. Por eso cuando tú te metes con la palabra, tu espíritu comienza a crecer, a crecer, a crecer, a ser energizado. Por eso es importante la palabra. Pero ¿qué sucede cuando nuestros oídos o el agua que tenemos contenida en ellos está amarga? Tú lo que escuchas del Señor pasa por tu agua amarga y se transforma en una palabra amarga. Percibes a Dios desde la amargura. Vamos a seguir profundizando en lo de la memoria del agua. Hasta ahora hablamos cómo opera en el oído. Vamos con la siguiente. Perfecto. El Señor lo que quiere hacer en este tiempo es tratar con nuestro oído espiritual. Isaías 50 dice, Adonai Yahvé me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Adonai Yahvé me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Sabe cuál es la conexión con la amargura en esto? La amargura lo que produce es detenerte, no te permite avanzar. El pueblo de Israel llegó a Mara y se detuvo, no pudo seguir avanzando.
Dice que pernoctaron y murmuraron. La palabra murmurar quiere decir detenerse. La murmuración que viene a través de la amargura te detiene en tus procesos. No te permite avanzar en el Señor. Y mira lo que dice aquí. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Porque el otro significado de amargura, de Mara, es rebelión. La amargura está ligada a la rebelión. Porque si el Señor te habla y tus aguas están amargas, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a levantar en contra de Él. Me abrió el oído. El Señor, el abrir el oído tiene que ver con que Él va a tratar el agua que hay dentro de tu oído espiritual. Va a tratar tus aguas. Y te dice, no seas rebelde, porque eso te va a hacer volver atrás. Vamos con la siguiente, nos vamos adentrando en lo que es la memoria. Esto es uno de los experimentos que se hicieron. De alguna manera tiene hartas críticas, por eso lo vamos a pasar rápido, pero lo que en sí enseña es que el agua toma la forma del sonido al cual se expone. ¿Cuánto porcentaje somos de agua nosotros? ¿Somos un 20% de agua? Somos harto porcentaje de agua, un 80%. Y fíjese lo que pasa con el agua. Cuando tú expones el agua a una música, el agua toma una forma específica. Por ejemplo, ahí vi Amazing Grace y sale como un copito de nieve, pero es distinta, por ejemplo, a otras canciones a las cuales se expone. La persona que habló acerca de esto es Masaru Emoto, y lo que hizo fue ese experimento, expuso el agua a ciertas frecuencias. Y esas frecuencias formaron moléculas distintas en el agua. Lo que se dio cuenta, por ejemplo, es que la música que era como más metal, música más fuerte, más pesada, producía cristales que de alguna manera representaban esa música. Eran puntiagudos, filosos. Entonces el agua toma forma. Imagínese usted, empiece a llevarlo al sentido espiritual. Cuando uno está expuesto a la adoración, cómo tu agua es transformada. ¿Qué formas toma tu agua? ¿Qué formas toma tu espíritu? Este es el siguiente experimento que a mí al menos me hizo mucho sentido con esta palabra. Él se llama Luc Montagnier, es un francés, y le pedí a un amigo, el Gerafres, pasa. Él está estudiando química y entiende harto de esto, entonces le pedí, mira, estúdiame este compadre porque él hizo un experimento con el agua, súper interesante. Así que lo vamos a explicar y vamos a ir redondeando la idea de la memoria del agua. Ya. Buenas tardes, hermano. Ya. Este señor, Luc Montagnier, es un francés que es virólogo. Tiene un premio Nobel en medicina por el descubrimiento del VIH, SIDA. Él descubrió que el VIH tipo 1 producía el SIDA en 2008. Y lo interesante de su trabajo es que él trabajó investigando acerca del agua y el ADN, el efecto del ADN en el agua, ¿ya? Y lo primero que él descubrió fue que el ADN de algunas bacterias es capaz de inducir ondas electromagnéticas en el agua que estaba disuelto. Y cuando se iba diluyendo este ADN, se iba manteniendo, específicamente cuando se diluía entre 7 a 12 veces, mostraba la máxima respuesta. Ahí lo podemos ver en el gráfico, esas puntas que se ven. Primero tenemos el control, que es el NF. Ese explica que basalmente no hay ondas, no se mide nada. En el punto 4 medimos que al hacer una dilución 4 veces,
no hay respuesta, básicamente comparado con el control. Pero ya en el punto 7 empezamos a ver como frecuencias que empiezan a sobresaltar, entre 1000 y 3000 Hz. En el punto 8, 9, 10, 11 y 12 vemos la mayor cantidad de respuestas. Ya. Esto lo hicieron con el método de ahí arriba, que básicamente metían la dilución en un sensor y lo amplificaban, esa señal, 500 veces. Y eso llegaba a un computador que lo procesaba. Y ahí arrojaba las frecuencias que estaban gestando. Y eso básicamente. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? No solamente nos bastó con que el ADN podía inducir ondas o cierta conformación en el agua, sino que después tomaron ese ADN y lo cortaron con enzimas que cortan el ADN. Y ADN y ARN, lo cortaron todo, porque son similares. Y además le echaron químicos para destruirlo todo, hasta detergente. Y fue muy, muy impresionante a lo que llegó en este trabajo, porque estas ondas se mantuvieron. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no, esto no puede ser. Lo asociaron a la batería del computador. Cambiaron la batería del computador por otra fuente de 12 volts y siguieron teniendo señales. Y dijeron que esto tenía que ser... y se acordaron del trabajo anterior que tenía que ver con el ADN. Y lo que dijeron es que lo asociaron a estructuras que se mantenían en el agua. El agua puede mantener cierta conformación al estar, es como que si fuese un molde, como que se amoldaba alrededor del ADN y mantenía esa forma. Y esto tenía aplicación específicamente en personas que patológicamente tenían la enfermedad del VIH-Sida. Y bueno, lo que hicieron fue extraer desde la sangre de estas personas el ADN del VIH y de una bacteria, que es el micoplasma, de un micoplasma específico. Y lo filtraron, dejaron limpiecito la sangre de estas personas y analizaron esa muestra. Y por distintos análisis le hicieron un PCR para comprobar que no hubiese ADN, que es una técnica que amplifica el ADN. Y no encontraron nada. Después tomaron ese ADN, o sea, esa muestra estéril, con agua de calidad médica. O sea, no tiene ni iones, ni ADN, nada. Y lo curioso es que al ponerlo en un cultivo con sangre, con linfocitos humanos activos, volvió a crecer micoplasma. Según el trabajo de Luc Montagnier, volvió a crecer micoplasma. Y asociando todo esto, es que ellos asociaban esta forma del agua con la capacidad del ADN de mantener esta estructura. Y a través de esa estructura, de esta memoria del agua, volver a generar esta infección, aun cuando la carga viral haya disminuido y todo, y sea indetectable. Es bien loco, pero esto tiene, este caballero tiene 2 publicaciones, ustedes pueden buscar en PubMed y lo van a encontrar, y tiene un factor de... un factor que le corrobora este análisis, como un factor analítico crítico más o menos, no me acuerdo la palabra específica, de 0,5, que significa la mitad de sus trabajos son citados por otros autores, lo que se le califica como respetable. Muchas gracias, Gerardo. Aquí voy a hacer la pregunta del millón. ¿Entendieron? El PCR, cuando el Gera me decía, no, el PCR y la cosa, y yo, ya. Ya yo le voy a hacer la traducción al español. ¿Qué es lo que hizo Montagnier? Tomó un ADN de X cosa y lo unieron con una molécula de agua. La molécula de agua
tomó la conformación del ADN de esta otra. Se mimetizó, es como que se clonara. Tomó la forma, el agua tomaba la forma. Entonces, ¿qué dijeron? Wow, esto es interesante. Pero tomaron esa agua y la diluyeron. Diluir es que toman un porcentaje de agua y lo colocan en otro medio acuoso. Lo volvieron a revisar y mantenía la estructura a pesar de ser diluido. Dijeron, wow, ¿cómo? Si no tiene la misma conformación del ADN, es otra molécula. Impresionante. Tomaron esa misma agua que ya la habían diluido, una porción, la diluyen de nuevo, la revisan y mantenía la misma forma. Dijeron, ya llevamos dos diluciones. Van a la tercera, lo mismo, el mismo procedimiento. Exactamente lo mismo. Y se empezaron a dar cuenta, ¿sabes qué? El agua tiene una memoria. Lo hacen por cuarta, por quinta, por sexta, por séptima, por octava, por novena, por décima. Llegan a la 12ª vez y todavía había memoria. Ya estaban impresionados. Después hacen la 13 y se dan cuenta que no había memoria. Y quedaron en la 12. Entonces yo leí eso y cuando leí lo de los 12 yo dije, ¡tate! Esto es espiritual, hermano. Es espiritual. Porque ¿sabes qué? Después de que el pueblo llega a Mara y el Señor pone el árbol y sana las aguas, los lleva a un lugar que se llama el desierto de Shur y los conecta con un lugar donde había 12 fuentes de agua. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Es que la memoria de amargura, para que sea borrada, tiene que pasar por agua, por agua, por agua, por agua, por agua, por agua, por 12 bautismos, por 12 manifestaciones de agua, para que la memoria que traías de esclavitud, de amargura, sea borrada en ti. Y no solo en ti, en tus generaciones. Yo le decía al Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. De que el Señor va a borrar esa memoria, la va a borrar. Y tiene que ver con que tú te expongas a su agua, dejas que fluya su agua en ti, que borre memorias, que limpie, que forme cosas nuevas. Porque el agua no solo tiene la capacidad de borrar esa memoria, sino de traer una nueva forma en tu espíritu. ¿Dónde lo vemos eso? Lo comentábamos en el campamento. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden de lo alto y bajan y riegan la tierra y la hacen germinar y producir y dar semilla. Yo decía, esto es como el proceso al revés, debiese ser que la semilla y después producir. Pero no, ¿por qué no? Porque desde lo alto el agua, que es la palabra, baja con diseños, con forma, con algo nuevo para introducirlo dentro de ti. Tienes que tomar del agua. Y es tan hermoso porque esa palabra riega la tierra y la hace producir. Es una raíz que es yalad, que quiere decir, yo les decía en el campamento, mostrar linaje. Muestra el linaje que hay en ti. Ya no esclavo, sino linaje. Un real sacerdocio te saca de esclavitud para colocarte en lugar de gobierno. Te da otra condición, otra forma. El segundo punto interesante, y lo comentábamos en la prédica del paralítico, habla acerca de la conciencia de obras muertas. David dice lo siguiente, este pasaje es re loco, dice, examina, oh Dios, mis riñones. David le pedía al Señor que le examinara los riñones, hermano. Y pruébame, a ver si hay en mí camino de perversidad. La traducción de riñones es conciencia. Entonces lo que David le decía es, examina, oh Dios, mi conciencia.
¿Qué hacen los riñones? Limpia. A ver, doctora, cuéntenos. Bueno, el riñón es un sistema excretor de todos los metabolitos tóxicos, de todo lo que ingresa por nuestro cuerpo. Fármacos, alimentos, líquidos, todo. Procesan las aguas. Pero ¿sabes qué? Si las aguas que hay en ti son aguas amargas, tu conciencia, tus riñones, la memoria de las aguas que hay ahí está hablándote siempre, porque hay una memoria espiritual que se escribió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a dejar que el agua fluya dentro de ti, fluya. Porque en la medida que tú dejas que el agua fluya, el agua de Dios, su palabra, toda esa contaminación, toda esa amargura va a comenzar a salir. Y ya no vas a tener una conciencia de obras muertas asociada a una memoria de esclavitud, sino que te va a dar una nueva forma de pensar y de vivir. Se va a cumplir la palabra que dice que tenemos la mente de Cristo. La siguiente. Entonces el Señor nos decía, y yo, wow, le daba gracia. En medio de la oración nos decía, ¿saben qué? Así como lo hice en el principio, yo voy a separar las aguas de arriba de las de abajo. El Señor va a separar las aguas que te llevan a adorarlo a Él de las aguas amargas que te bajan, que te llevan a lo profundo. La amargura es tremenda, hermanos. Es tremenda. Una de las cosas que produce es esterilidad. Te roba el fruto. Ningún árbol plantado en un lugar donde las aguas son amargas va a crecer. Las aguas amargas, la palabra habla acerca de la raíz de amargura. ¿Sabes lo que produce? Daña el fruto, daña las generaciones. Es necesario tratar con la amargura, porque si no separamos esas aguas, viene el tiempo de la prueba y no vas a ser hallado en alabanza, en gloria y en honra. Tienes que separar, el Señor lo va a hacer. ¿Y sabes cómo lo hizo en el principio? Con su voz, con su palabra. Exponte a su palabra. En Isaías 50 va a abrir tu oído, hermano, va a abrir tu oído. Lo que le pasaba a Miriam es que las aguas contenidas en su oído estaban amargas, tomaron la forma de la amargura. Y el Señor necesita separar esas aguas en nosotros. Dale la siguiente. Esto es lo que decíamos, hermano. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe la salvación. Hermanos, el Señor nos decía, este tiempo que viene, bien, celebramos la Pascua, todo eso, pero viene un tiempo donde vamos a ser probados. Y les decía, la prueba no es algo terrible, la prueba es para que el Señor nos complete, nos perfeccione. Pero en ese tiempo de prueba, hermanos, tenemos que ser hallados así, en alabanza, en gloria, en honra. Pero nuestra alma lo primero que hace es que en el tiempo de prueba murmura. Y somos rápidos en murmurar, somos rápidos en quejarnos. Atesora esta palabra. Cuando seáis hallados en la prueba de la fe, que podamos ser hallados en alabanza, en gloria y en honra. Vamos con la siguiente. Este es el primer cántico. Fíjese el segundo cántico. Por eso es interesante esto, porque el primer cántico era todo bonito, todo perfecto, pero claro, estaban iniciando el proceso.
Miren cómo terminó el segundo cántico de Moisés. Prestad oídos cielos y hablaré, oye oh tierra los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. Porque he de proclamar el nombre de Yahvé, atribuid la grandeza a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Hasta ahí todo perfecto, hermano. Y aquí muestra la condición del pueblo. La corrupción no es suya, ¿verdad? De sus hijos es la mancha. Generación perversa y torcida. Miren, el primer canto se levanta cuando recién está iniciando el tramo. Es como cuando uno tiene que viajar a Puerto Montt y vais todos felices al principio, echáis los bolsos, ya cantando. Ya vais como en harto del viaje, las 8 horas. Y vamos, que me duele no sé qué cosa, que maneja tú, que no puedo dormir. Lo mismo, al final del viaje, Moisés escribe un cántico. Y ese fue su cántico. Él se mantuvo firme, ¿no? Alabando, exaltando al Señor. Pero dio a conocer lo que había pasado en el pueblo. Generación perversa y torcida. Este segundo cántico muestra la realidad de la transición. Muestra que en verdad el pueblo no pasó la prueba. ¿Quiénes se consideran hombres de guerra? Gente de guerra. ¿Quiénes se consideran gente de guerra? ¿Cómo que les da temor levantar la mano? Yo ya los pillé. Los que perecieron en el desierto fueron los hombres de guerra. Y yo sé que aquí hay muchos más gente de guerra. Eso no quiere decir que usted va a perecer, sino que usted tiene que entender que la gente de guerra se tiene que mantener aclamando al Señor. Porque si no estás con el Señor batallando en tu diseño, te vas a volver en contra de Él, porque tu diseño es guerra. Vamos a la siguiente. Fíjese bien, Nehemías evoca esta situación. Miren lo que dice. Está hablando del pueblo de Israel. Aquí ya lo echa a la piscina todo. Rehusaron escuchar. Su oído estaba amargo. Y no tuvieron presente las maravillas que hacía entre ellos, sino que endurecieron su cerviz. Y en su rebelión, que la raíz es mara, amargura, designaron a un caudillo que los volviera a su esclavitud. Fíjate lo que hace la amargura. Decíamos que la amargura, su traducción, Mara, es amargura y rebelión. Y aquí, en su rebelión, en Mara, designaron a un caudillo que los volviera a la esclavitud, hermano. Una vez tenía una visión, estábamos en adoración, y yo estaba adorando así, y veo manos, ¿ya? Y veo 2 como brazaletes. Yo, oh, qué lindo los brazaletes. Y tenía como diamantes grandes, así. Yo, wow, dije, qué potente. Wow, esto es como son mis obras buenas, así. Yo estaba así impresionado, me miraba así, wow. Y de repente hago así. Y estaban unidas. Y las empiezo a mirar y eran como de estas esposas. Oh, dije, esto está mal. Entonces el Señor me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que muchas veces disfrazamos nuestras esclavitudes y hacemos de esta esclavitud como si no fuese, la maquillamos un poquito. Yo pasé del cielo a la tierra en un momento. Tendemos a hacer eso, pero fíjese, designaron a un caudillo que los volviera a la esclavitud. Al rebelarse, lo que ellos hicieron, estaba el Señor aquí, su gobernante. Se rebelaron, cambiaron de gobierno inmediatamente. ¿Te permite pasar la prueba de la fe eso? ¿Por qué no? Porque la palabra dice, puestos los ojos en autor y consumador de la fe. Lo que te va a permitir pasar la prueba de la fe es que quites la amargura, quites la rebelión y te mantengas mirando a Él.
te mantengas. Míralo, contémplalo. Pon tus ojos en Él. Deja de mirar tu situación amarga. Deja de mirar tu pasado. Comienza a mirarlo, míralo, contémplalo. Y al mirarlo comienza a engrandecerlo por lo que Él es. Porque eso te va a permitir pasar la prueba de fe. Porque al mirarlo, como Él es autor y consumador de la fe, va a comenzar a producir en ti un mover dentro de tu espíritu que te va a llenar de fe para pasar esa prueba. Vamos con el último cántico. Y fíjese aquí, yo lo encontré hermoso. Estamos hablando de la prueba de la fe, ¿verdad? ¿Sí? Dice Apocalipsis 15:3. Lo vamos a leer juntos, ¿ya? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Fíjese, al principio dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Yo me quedé pegado con el cántico del Cordero porque ya el cántico del Moisés lo conocía. ¿Cuál será el cántico del Cordero? Y dice, como que pensaba, y era algo así como: miren, ustedes lo van a replicar. Yo les voy a decir un animal y ustedes van a hacer el sonido, ¿ya? León. Perro. Muy bien. Jirafa. Entonces yo quedé así con el Cordero, porque cántico del Cordero, y el Cordero dice que no abrió su boca. Entonces yo: Señor, ya, pues no nos estafes, pues si aquí dice el cántico del Cordero, ¿cuál es el cántico? ¿Cuál es la exaltación del Cordero? Y estuve ahí cabeceándome. Y de repente llegó, hablábamos de la prueba de la fe, ¿verdad? El silencio es una forma de exaltación tremenda, tremenda. Porque lo que Él hizo en silencio fue obedecer. La fe es obediencia. Por lo tanto, el Cordero no tuvo que ni siquiera abrir su boca. Obedeció, hizo silencio. Y en el silencio el Padre se glorificaba. El Padre era exaltado en su obediencia. Esa era su exaltación. Ese era el cántico del Cordero. Era un silencio natural, pero que en el mundo espiritual resonaba con potencia. El silencio del Cordero. ¿Y sabes qué? El Señor nos quiere llevar a ese punto. A que cuando nos veamos en la prueba, antes de ponernos a reclamar, comencemos a mirarlo a Él y a obedecer, a caminar en obediencia, a pasar la prueba de la fe. ¿Para qué? Para que seamos hallados en alabanza, en gloria y en honra. ¿Por qué? Porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. ¿Quieres que el Señor haga habitación en ti? Tienes que alabarlo. Tienes que alabarlo. Tienes que alabarlo. Tienes que alabarlo. Tienes que prorrumpir en alabanzas. Tienes que quebrar tu cántico. Y no solo al principio del camino, sino día y noche, en todo tiempo. Para que cuando llegue el Señor y te empiece a pesar, encuentre en ti
un cántaro lleno de agua, lleno de vida. Esa vida se reconoce, la gente se va a acercar, no por lo que tienes, sino porque Dios, siendo agua en ti, da de beber a muchos. Da de beber, da de beber. Él está fluyendo en ti, está fluyendo. Y no tienes ni siquiera que andar diciendo que eres cristiano. Va a llegar la gente, te va a decir, ¿sabes qué tienes? El Señor decía, venid a mí, beban de mis aguas y no tendrán sed jamás. Es necesario que fluyan esos ríos de vida en nosotros. Fluya la alabanza, fluya la palabra de Dios. Porque eso va a empezar a energizar tu espíritu, a energizarlo a tal punto que vas a comenzar a hacer la obra que Dios predestinó para ti. Porque el espíritu se mueve sobre las aguas. Porque Dios, que es luz, que es espíritu, se mueve cuando hay agua. Y hay un proceso que está unido. El agua, cuando está fluyendo, comienza a producir energía en tu espíritu. Si aún en lo natural se produce, hermano, aún en lo natural el oído pasa por el agüita, después se vuelve electricidad. ¿Cuánto más si es reflejo lo natural de lo espiritual? ¿Cuánto más cuando Dios te entrega una palabra? Va a energizar tu espíritu. Te va a empoderar para que cumplas tu propósito. Te va a llevar a un nivel superior. Te va a llevar de gloria en gloria. Pero el Señor, como les decía, está tratando esa memoria que hay en nuestras aguas. Necesitamos pasar por lavamientos. Deja que el Señor lo haga. Deja que el Señor abra tu oído como discípulo. Que cuando te despiertes, lo primero que sientas sea la voz del Señor. Porque dice la palabra que Él lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. El Señor dijo, cosas mayores haréis. Cosas mayores. Deséalas. Él te diseñó para alabanza suya. Y no hay algo que quiebre el corazón del Señor más que el tema de la amargura, el de la rebelión. Vamos a orar. ¿Se puede poner en pie? No le voy a pedir ahora que haga el sonido de la jirafa, sino que empieza a conocer el cántico del Cordero. Cierre sus ojos, tenga su momento con el Señor. Ni siquiera es algo humano que podamos realizar. Deja que el Señor te comience a predicar. Comienza a escuchar el cántico del Cordero. Permite que ese cántico, que es como ríos de agua viva, comiencen a llevar toda memoria de esclavitud, de amargura, de dolor, de tristeza, de rebelión. Porque se la está llevando de ti y de tus generaciones. Y está escribiendo una nueva memoria. Cánticos de amor que nos rodean. Cánticos de amor del Cordero que dieron a luz a la iglesia. Cánticos de amor que escriben una memoria nueva.
memoria nueva. Una memoria nueva. A algunos les va a comenzar a mostrar rollos donde están escritas las cosas que han de venir, las cosas que Dios predestinó para ustedes. Toma esa memoria y hazla tuya. Abrázala. Otras personas el Señor está tratando la amargura. Hay gente que necesita ser tratada en niveles de amargura. La amargura es profunda, tiene raíces que llegan a estratos fundacionales profundos. Ni siquiera con dolor te va a tratar. Él va a comenzar a sacar suavemente cada raíz. La va a comenzar a desconectar. Gente cautiva en el pasado, cautiva en sucesos de su vida que produjeron amargura. Ahora en el nombre de Jesús comienzan a ser liberados. Las aguas de la conciencia espiritual comienza a ser reformada. Se escribe en el nombre de Jesús. Se escribe un nuevo cántico, una nueva alabanza. Se escriben himnos espirituales en el nombre de Jesús. Hay gente que está luchando con ese recuerdo, con lo que amargó tu vida. En el nombre de Jesús te vengo a decir que eres libre y que puedes ser libre. Deja de abrazarte a la amargura. Comienza a descender en el nombre de Jesús. Desciende en tus aguas. Desciende.